Hola, bienvenidos a este cuarto vídeo sobre Design Thinking para orientarte. Espero que estéis entendiendo bien cómo funcionan todas las fases para luego poderlas poner en práctica en nuestro proyecto. Bueno, pues bien, esta fase es la fase de idear. Seguramente sea la fase más dinámica y divertida de toda la metodología. Así que muy atentos para poder aprenderos bien las herramientas y poder utilizarlas. Bueno, he elegido el título de Piensa y acertarás porque realmente es así. Es muy curioso y muy mágico ver cómo cuando utilizas la mente de una manera diferente aparecen nuevas ideas que de otra manera ni siquiera tenías contemplado que pudieran aparecer. Si nos fijamos en el esquema, estamos en una fase de diverger. Esto, como recordaréis, quiere decir que nos tenemos que abrir, que ahora es un momento de generar nuevas ideas y de que haya mucha más información y, por decirlo de alguna manera, caos. Vamos a ver algunas de las claves para tener éxito en esta fase. La primera de ellas es que tenemos que realizar las técnicas en equipo. Esto no quiere decir que no las podemos hacer de manera individual. De hecho, hay algunas técnicas que solamente son para hacerlas de manera individual. Lo que queremos decir es que, como veíamos al principio, el todo es mucho más que la suma de las partes. Esto quiere decir que con las ideas de unos nosotros tendremos ideas que de otra manera no se nos habrían ocurrido. Entonces, por eso es muy importante hacerlo en conjunto. Para idear, el equipo podrá estar compuesto tanto por nuestro equipo de diseño como, por ejemplo, por usuarios que hayan intervenido en las fases anteriores. Es muy importante también que los usuarios que vayamos a idear tengamos muy claro que no hay juicios y que cualquier idea puede ser válida en este momento. Por eso, una técnica que podemos hacer es la de la peor idea. Esto quiere decir que hacemos, por ejemplo, una lluvia de ideas de las peores ideas que se nos podrían ocurrir. De esta manera lo que hacemos es liberar esa tensión que puede hacer que a lo mejor una persona se sienta cohibida, porque cuando ideas y dices cosas que podrían ser erróneas, pues bueno, al final ves que tampoco pasa nada y entonces que todo lo que hagas a partir de ese momento será mejor. Por otra parte, lo que buscamos es innovación. La innovación, como vemos en este esquema, tiene que ver tanto con el usuario, con el negocio o con el producto y con la tecnología que estemos utilizando. Es decir, una innovación será posible cuando sea deseable, sea factible y sea viable. Es decir, tendremos que tener un poco esa mentalidad y aunque digamos cosas que no tengan mucho sentido, siempre tener en cuenta que tienen que ser viables, deseadas y factibles. Es muy importante que tengamos una mentalidad de ir más allá de la solución obvia. Muchas veces se nos puede ocurrir una idea y enamorarnos de ella. Pues no, tenemos que continuar con el proceso porque esto puede hacer que nuestros compañeros tengan nuevas ideas o incluso nosotros mismos con las aportaciones de los compañeros. Por eso es muy importante continuar en las técnicas. Y esto nos conecta con la siguiente idea, que es que hay que poner un tiempo límite a las técnicas. Esto es muy importante porque muchas veces nos podemos pasar tanto por exceso como por defecto. A veces a lo mejor estamos en una técnica y nos enganchamos ahí. O otros, por ejemplo, vemos que no salen muchas cosas y entonces paramos. Pues no, es importante establecer un tiempo determinado y ser precisos con ese tiempo. Y por otra parte, siempre y que podamos y en la medida de lo posible, es importante que haya un facilitador. Esta figura lo que hará será marcar el tiempo, anotar las ideas, ponerlas en post-its y pegarlas donde determinemos. Porque muchas veces si no hay un facilitador, muchas de estas ideas se pierden o hay una persona que no puede aportar tantas porque tiene esta figura. Entonces, en la medida de lo posible, será muy importante que haya un facilitador. Y como siempre, vamos a por esas herramientas que nos van a ayudar a sacarle el máximo partido a esta fase. La primera de todas que vamos a explicar es el brainstorming porque es aquella que todos conocemos. Pero hay numerosas variantes que nos pueden ayudar a generar nuevas ideas. Muchas veces no solo es ponerse a crear ideas, sino tener una pequeña estructura que nos ayude a generarlas. Por ejemplo, tenemos la técnica del 6-3-5. Esta técnica lo que consiste es en un equipo de 6 personas, 3 ideas y 5 minutos. Es decir,
En un papel las 6 personas escriben durante 5 minutos 3 ideas y entonces con estas 3 ideas las van pasando al siguiente compañero, de esta manera que esas 3 ideas al compañero le sirven para complementar nuevas ideas. Entonces en media hora conseguimos multitud de ideas que de una manera individual y luego colectiva hemos generado. La siguiente herramienta que me parece muy útil es la de los superhéroes. Esta consiste en pensar cómo haría algo un superhéroe. No hace falta que sea un superhéroe, puede ser una persona que nos guste o que haya sido muy innovadora. Por ejemplo, imaginaos que estamos resolviendo el problema de un recreo, pues nos puede ayudar a pensar cómo habría resuelto o cómo resolvería ese problema Steve Jobs, por ejemplo, o cómo lo resolvería Einstein. Bueno, pues ponernos en la mente de otra persona nos ayuda a tener ideas totalmente diferentes a la que tendríamos si lo pensásemos nosotros mismos. Un truco que además luego nos puede servir también para nuestra vida personal es leer una pequeña biografía de esa persona o de algunos inventos o diseños que ha hecho para que nos ayude en nuestro proceso creativo. Otra herramienta que de nuevo nos saca mucho de nuestra zona de pensamiento es la herramienta de los 6 sombreros. Esta consiste en que hay 6 colores, cada uno representa un tipo de mentalidad y de esta manera nos ponemos en la mente de una persona que a lo mejor no piensa como nosotros. Es decir, una persona tiene el rol de mentalidad neutra. Otra, por ejemplo, el color rojo tiene las ideas más emocionales. El color negro tiene que aportar la precaución y tiene que aportar las ideas que tengan en cuenta el riesgo, por ejemplo. Luego, el color amarillo tiene que aportar esas ideas más positivas. La creatividad, por ejemplo, viene dada sobre todo por el color verde, es decir, la persona que porta ese sombrero verde, no hace falta que sea un sombrero, puede ser una cartulina, tendrá esas ideas como más creativas y entonces tiene que estar en ese rol. Y por último, el sombrero azul lo que hará será el intercambiador de todos los sombreros, es decir, será cuando haya pasado, por ejemplo, unos minutos o media hora o el tiempo que destinemos, pues será el que se encargue de rotar los sombreros y cambiarlo. Así que estas han sido solamente algunas de las herramientas que podemos utilizar en esta fase. Hay muchísimas más que podéis encontrar en otras webs que nos ayudarán a esta fase creativa. Simplemente recordad que lo importante de esta fase es que haya cantidad de ideas y no fijarnos tanto en la calidad. Así que nos vemos en el siguiente vídeo que tratará sobre prototipar y el siguiente sobre testear. Espero que os haya servido de utilidad y nos vemos en el siguiente.